Tengan muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza el día de hoy y vamos a continuar estudiando esta vez Colosenses. Recuerden que la semana pasada o antes pasada nosotros quedamos en el versículo número 4 y hoy nos corresponde ver el número 5. Así que vamos allá, Colosenses capítulo 3 y versículo 5. ¿Lo leemos? Dice así la palabra de Dios entonces. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde, te damos las gracias porque nos permite estar congregados, Señor, junto a los hermanos. Gracias porque podemos abrir libremente tu palabra y queremos que tú nos enseñes, Señor, y que podamos nosotros entender, comprender y practicar también lo que es tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que traiga claridad a nuestra mente de lo que tú nos quieres enseñar y que podamos brindar a ti toda gloria y honra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada, o antes pasada, porque la semana pasada fue el Día del Niño, ¿no? Había otro mensaje, pero la antes pasada, si usted recuerda, versículo número 4 que nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, en donde habla acerca de Cristo, ¿no es cierto?, ahí en nuestras vidas, en nuestras personas, ¿ya? Y cómo nosotros debiéramos ahí tenerlo, ¿no? Versículo 4, miren, para que usted vaya recordando, ahí dice, así, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no es cierto? Cristo ahí en nuestra vida y manifestándose. Aquí concluye Pablo esta primera parte en esta carta, porque ya establece ahí toda la parte doctrinal, ya de versículo capítulo 1, 2 hasta el 3, 4, ¿no? Ya pone toda su parte doctrinal y ahora comienza Pablo con una parte práctica en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y empieza este versículo 5 ya entendiendo Pablo en su mente y nosotros entendiendo que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros y que debemos hacer morir, ¿no es cierto?, nuestra vieja naturaleza y que Cristo ahora vive en mí, entendiendo que nuestra vida está escondida, ¿no?, con Cristo en Dios. Pablo ahora empieza a escribir este versículo, acá el cual vamos a empezar a analizar, ¿ya? Capítulo 3 y versículo 5. En primer lugar dice ahí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo acá se está refiriendo a creyentes, a hijos de Dios, ¿ya? Y nos dice que debemos analizarnos y ver las cosas que hay en nuestras vidas que aún son terrenales y que debemos morir o hacer morir a aquellas cosas. Y ahora va a dar un listado, ¿no es cierto?, también de qué cosas Pablo nos dice que como hombres nosotros debemos dejar de hacer. Es una palabra muy fuerte esta de hacer morir, ¿no es cierto?, que significa que nosotros no debemos simplemente suprimir o controlar los actos o actitudes que tenemos, ¿ya? Eh, Sino que debemos todas esas, a ver si me explico mejor, todas esas actitudes que nosotros tenemos, actos, actitudes que son perversas, debemos nosotros suprimirlas. O sea, debemos eliminarlas. Debemos entender de que debemos hacer morir a aquellas cosas. Nosotros debemos de eliminarlas. Debemos de exterminar completamente la vieja forma de vivir que teníamos antes sin Cristo. E incluso Pablo va más allá, no solamente dice que debemos hacer morir aquellas cosas que antes estaban en nuestra vieja naturaleza, sino que ahora en nuestra nueva naturaleza, aquellas cosas que quieren a veces florecer, ¿no? Y nos hacen pecar, que nos hacen tal vez no estar en comunión con Dios. Debemos morir a aquello, debemos hacer morir ese tipo de cosas, ¿ya?
Esto apunta a nuestra identificación ahora con Cristo. Recordemos que el capítulo número 3, versículo 1 al 4, nos habla que ahora nosotros estamos identificados con Cristo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ya no soy yo Luis o usted, ¿no es cierto?, que está viendo o escuchando acá, sino que somos escondidos en Cristo. O sea, Cristo ahora está sobre mí y yo debo obedecer lo que Él me dice. Al entender este hecho, tenemos que morir entonces a las cosas que son contrarias a nuestra identidad con Cristo. Ejemplo, antes de entrar en la lista que acá Pablo menciona. Mentir, por ejemplo. ¿A Dios le gusta? No. Entonces, si a Dios no le gusta, yo no tengo que ahora mentir. Porque antes, sin conocer a Cristo, antes en mi vieja naturaleza, mentía. Pero ahora que somos hijos de Dios, no tiene por qué estar la mentira. Ese es el sentido de hacer morir, ¿no es cierto? Yo tengo que, cuando Cristo murió, murió por todos nuestros pecados, murió por mi mentira también, mis mentiras, murió allí en la cruz del Calvario y clavó allí en la cruz aquel pecado, ¿ya?, de la mentira, que es el ejemplo que estoy usando, ¿no? Ese es el sentido de hacer morir, o sea, ya no puede ser parte de mí la mentira. ¿Mm? Y ahora Pablo acá empieza a mencionar una lista, ¿no es cierto?, de pecados. Y miren, lo que me llamó la atención, que nos llama la atención también, es una lista de pecados sexuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros como hombres, nuestra naturaleza humana es inclinada a esa parte, ¿no es cierto?, moral o sexual, y debemos tener cuidado, ya debemos tener cuidado tanto hombres como mujeres en esa parte. Me imagino que usted y yo sabemos mucho de muchas personas creyentes, hijos de Dios, ¿no es cierto?, que pueden haber cometido alguna situación equívoca sexual, algún pecado sexual, y de hecho eso ha traído muchas y grandes consecuencias a muchas personas, ¿ya? Y por eso Pablo acá le hace énfasis en este sentido de que debemos hacer morir las siguientes cosas que están ahí tal vez arraigadas o que eran antes en nuestra vieja naturaleza. La primera de ellas en la lista dice: hacer morir pues qué cosa, lo terrenal en vosotros. Todo lo terrenal, o sea, todo lo que me conlleva a este mundo, a lo que el mundo me está entregando, me está dando y me dice, no, hazlo nomás o tal. Todos lo hacen, tú también lo puedes hacer. Bueno, no porque todos lo hagan, yo también lo tengo que hacer, no. Yo y tú somos hijos de Dios y debemos hacer y obedecer lo que la palabra del Señor en sí nos enseña y nos dice, no lo que el mundo nos dice. Y por eso Pablo acá dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y nos empieza a dar esta lista. La primera de ellas dice fornicación. ¿Y qué es fornicación? Se refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Si tú y yo somos casados, ¿no es cierto?, nuestra vida sexual debe estar enfocada en mi esposa y en tu esposo, en nadie más. Y eso es fornicación, o sea, cualquier acto sexual que esté fuera del matrimonio, dice Dios que es pecado y que debo hacer morir cualquier deseo o cualquier pensamiento que me conlleve a que no sea estar con mi esposa, con otra persona. Debo hacer morir aquel pensamiento. Miren, Pablo es tan enfático en decir esto a la iglesia de Colosa. Me imagino que en su mente, cuando escribía esta carta, también se acordó del ejemplo muy fuerte que estaba ahí en la iglesia de Corintios. Y miren, quiero llevarlo allá, capítulo 5 de 1 de Corintios, donde se da entre creyentes, imagínense, entre hijos de Dios, una situación de fornicación realmente fuerte, ya fuerte para lo que se vive, y que lamentablemente hoy en día no sé si se habrá dado en algún lado, pero si no se da ese tipo de fornicación, se da otro tipo de fornicación aún dentro de creyentes, dentro de iglesia, dentro de hijos de Dios,
que no debe ser. Por eso Pablo es enfático en decir que estas cosas deben morir en nuestra vida. No puede haber fornicación. Mira, 1 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Pablo, dirigiéndose a Corintios, dice: de cierto os se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Ven? Habían rumores, ¿no? Y ahí estaban diciéndose uno: oye, ¿sabes qué? Mira, fulanito de tal anda con tal hermana o con tal persona. Fornicación. Y se rumorea. Y es triste, hermanos queridos, cuando esto pasa en una iglesia y aún traspasa las paredes y las ventanas de la congregación, y lo saben gente aún incrédula. Eso trae realmente tristeza al corazón de Dios y trae una división dentro de la iglesia y trae aún que la gente se aleje más del Señor. Y es triste. Y miren lo que pasaba acá. Dice que hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, la fornicación que estaba pasando aquí en la iglesia de Corintio era tan grave que ni aún Pablo dice: entre los gentiles, entre las personas que no son creyentes, he escuchado que se haya dado, pero aquí ustedes la tienen inserta y metida. Miren lo que dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense qué tipo de fornicación. Estaba el padre, estaba la esposa de este padre, y estaba el hijo, pero no era el hijo de ambos, ¿ya? Sino que era el hijo del papá y era el hijo de otra madre, no de la esposa que ahora actualmente tenía ese padre. Y dice: tal fornicación que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, este hijo se metió con su madrastra. Imagínense, dentro de lo que es la iglesia, en lo que es la fornicación. Y miren cuál fue la reacción de Pablo aquí. Dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, la iglesia está envanecida como: seguimos siendo la mejor iglesia que somos porque tenemos todos los dones espirituales, tenemos todo. Así que sigamos, aleluya, alabando y glorificando a Dios, haciendo vista gorda, ¿no?, al problema que había dentro de la congregación. Y es triste saber que hoy en día hay muchas congregaciones también que hacen vista gorda a este tipo de problemas y no lo enfrentan, no lo encaran y no ponen allí la mano de Dios sobre ellos. Mira, dice: no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Imagínense Pablo lo que les dice allí. En vez de estar contento y diciendo que tienen todos los dones, ¿no debiera mejor haber estado lamentándose, orando y pidiendo perdón a Dios por este problema que están viviendo ustedes como iglesia? Dice, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, toda la gente o la iglesia de allí de Corintios sabía lo que estaba pasando, pero nadie estaba haciendo nada. Y aún ellos seguían diciendo: wow, somos los mejores y tenemos las mejores voces del coro, las mejores enseñanzas, las mejores predicaciones. Tenemos todos los dones, pero estaban haciendo vista gorda a un gran problema que estaba dentro de la iglesia de Corintios, que era una fornicación realmente severa, ¿no? Dice: no debierais haberos lamentados al que cometió tal acción. Mira, versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea, miren, ¿qué dice? Esa persona, ese que estaba cometiendo el adulterio, la fornicación en este caso, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Imagínense lo que Pablo le dice:
bueno, ahora está reunido mi espíritu con ustedes, pero que ese hombre que cometió esa fornicación sea entregado a Satanás, o sea, que sea expulsado de la iglesia, entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu pueda vivir, porque era un hijo de Dios. Y Pablo entendía que la salvación no se perdía, pero sí lo entregaba en las manos de Satanás para que Satanás hiciera con él lo que quisiera, si quería matarle, ¿para qué? Para que no siguiera siendo de vergüenza a la obra de Dios esa persona. Y es lo mismo hoy en día, hermanos queridos, con aquellos creyentes que hoy día viven una vida liberal, una vida de fornicación específica, como dice acá, ¿no es cierto? Que debemos orar para que esas personas sean tratadas por Satanás y aún muertas, para que no sigan dejando un mal testimonio en medio de este mundo. El mundo, querido hermano, necesita hombres y mujeres de buen testimonio, pero no de malos testimonios. Qué triste, hermanos queridos, es ver a un hombre o una mujer que son fornicarios y que se han enredado en una relación ilícita y se dicen que son creyentes y todo, y ahora viven su vida deliberadamente. Qué gran y mal testimonio están dando en medio de este mundo. Por eso nuestro deber es orar para que esa persona sea destruida, sea cortado, que sea muerto, para que no siga dando un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo acá. Es verdad que parecen palabras duras, ¿no? Pero es el deber de la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia podamos ser santificados y para que podamos orar por nosotros mismos, hermanos queridos, para que no caigamos, porque ninguno de nosotros está libre. Pero por eso debemos orar unos por otros para que el Señor nos mantenga fiel a Él, fiel a nuestra esposa, fiel a sus esposos y podamos así ser una iglesia que glorifique y santifique al Señor. Por eso Pablo dice, hagan morir este tipo de cosas, la fornicación, que no seamos como una iglesia de Corinto en ese sentido, sino que podamos nosotros mantenernos en santidad, mantenernos como una iglesia sana para poder avanzar y seguir allí haciendo la obra del Señor. ¿Qué otra cosa? Miren, sigue aquí en el listado de que Pablo nos dejó, dice impureza. Impureza significa, hermanos queridos, suciedad. Ese es el sentido, ¿ya? Es un rango más amplio que el de la fornicación. Ya la fornicación es algo como específico, pero impureza es un rango un poco más amplio, ya en relación a esto, que incluye el mal uso del sexo. Ese es el sentido. Ya el mal uso de la parte sexual, pero también se aplica a varias formas más de una moral pervertida, ¿ya? Un mal uso del sexo, pero también con una moral pervertida, que son cosas impuras, cosas que no están permitidas por Dios, ¿ya? Yo he escuchado muchas veces a creyentes, ¿no es cierto? En este caso, que en su parte íntima, sexual, ¿no? Dicen ellos, no, está todo permitido dentro, contar que sea con mi esposa. Pero ojo, no está todo permitido. Aquí cae lo que habla acá de impurezas, ¿ya? Impurezas que incluyen actos, como les decía, formas sexuales inapropiadas, ¿ya? Que son pervertidas. No debieran darse. Les doy un ejemplo, hay muchos, ¿ya? Pero un ejemplo. Eh, no es correcto ni es bueno de parte de Dios. Un ejemplo, yo no estoy diciendo que se dé ya, pero que se puede dar. Y como digo, hay muchos. Tal vez me cuesta un poco hablar de este tema ya, porque pero es bíblico y uno tiene que hablarlo, ya tiene que conversarlo y decirlo. Tal vez cuando tengamos nuestra reunión de matrimonio podríamos conversar más profundamente, ya, porque acá no sé quién va a poder ver este video y todo, ya, pero un ejemplo. Hay algunos matrimonios que piensan y dicen, ya, ok, si estoy con mi esposa o estoy con mi esposo, para poder tener una mayor satisfacción, podemos ver tal vez una película
pornográfica. Y la ponen allí, ¿no es cierto?, mientras ellos están teniendo una intimidad. Esos son impurezas a lo que Pablo ahí se refiere. ¿Ya? Es un ejemplo de muchos ejemplos más que uno podría dar, ¿ya? Pero no voy a dar más ejemplos, como ya les decía. Pero ese es un tipo de impureza a la cual acá Pablo se refiere.